primera parte de la tragedia que estuvimos viendo, en cómo Saúl parecía que iba a ser el que cumpliera las expectativas del pueblo e hiciera las guerras a favor de Israel. Termina ahora, al menos en cuanto a esa primera parte, porque Saúl va a seguir apareciendo en este libro, pero se nos presenta ahora a David. Y recordemos, hermanos, el primer libro de Samuel y el segundo tienen tres personajes principales. ¿Cuáles son estos? Samuel, Saúl y ahora se nos presenta el tercero, David. Se nos presenta como un muchacho. David va a ser el punto de inflexión ahora. Y todo lo que ocurra de aquí en adelante va a tener relación con él. De hecho, lo que hace este capítulo es caracterizar a David de varias formas, entre ellas como pastor, arpista, y en el siguiente capítulo vamos a ver a David como guerrero, como un soldado que va a pelear las batallas del Señor. Por la forma en que Dios escoge a David, aprendemos que Saúl era el rey que querían los hombres. Los hombres habían dicho en el pueblo que querían un rey como lo tenían todas las naciones. Y al final eso fue lo que obtuvieron. Sin embargo, David era diferente. David era el rey que Dios quería, un rey conforme a su corazón. Veamos el resumen, hermanos, de este capítulo para después hacer algunas aplicaciones. Lo primero que encontramos es al profeta Samuel, que está llorando una vez de que Saúl ha sido desechado. Y podemos entender esto por varias razones. El profeta sabría, hermanos, lo que significaría después de haber tenido un cambio de régimen, tener ahora un cambio de rey. ¿Cómo se dan los cambios de un rey a otro? Muchas veces por medio de violencia, de una revolución, de una guerra civil. Y este profeta tiene su corazón dolido porque ve que cuantas veces Dios ha querido extender su mano y mostrar su misericordia, el pueblo ha respondido de una manera desfavorable. Así que podemos identificarnos con el sentimiento de Samuel. Pero la realidad es que, como el Señor le había dicho, Saúl ya había sido desechado. En otras palabras, Samuel, ya no hay motivo para llorar. Mi propósito va a continuar. Toma ahora tu cuerno con aceite porque vas a ungir al que va a ser el nuevo rey. Esto es David. Ahora vean, hermanos, la condescendencia que Dios demuestra con él. Porque Samuel pregunta correctamente, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Ya se ha revelado lo que hay en el corazón de Saúl, que a él no le interesan los propósitos de Dios, que él quiere el poder, él quiere el reinado. Y Samuel sabe que su vida va a correr peligro si Saúl se llega a enterar el propósito por el que Samuel va a ir, para ungir a otro como rey. Así que Dios condesciende con él y le dice, di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y esa es la concesión que el Señor le da a Samuel, para que pueda entrar en esta misión encubierto, en una misión en la que los únicos que van a ver el momento en que David es ungido van a ser su papá y sus hermanos. Nadie más fuera de esa familia. Ahora, para aclarar aquí, hermanos, porque quizá algunos puedan tener la duda, ¿y no es esto que está haciendo Dios una mentira? ¿Y no es lo que nos decía el capítulo anterior, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Pero si lo piensan, Dios no estaba obligado a revelar el hecho de que él había escogido a David por rey en lugar de Saúl. Es más, el profeta Samuel
ya le había dicho a Saúl que el Señor se iba a levantar otro hombre conforme a su corazón. Ya estaba avisado. Lo único que hace Dios aquí es ocultar una verdad que no estaba obligado a revelarle a Saúl. Vemos a continuación que los hijos de Isaí comienzan a desfilar uno por uno. Primero llega el mayor, ¿verdad? Y Samuel responde en ese momento: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Pero ¿en qué se estaba fijando Samuel en ese momento? En su parecer, en su aspecto físico. Y esto tiene sentido, porque ya se nos había mencionado el aspecto físico de Saúl. Saúl era más alto que todos los hombres, de hombros para arriba. Era alguien que resaltaba por su aspecto físico. Pero ahora Dios está diciendo: Samuel, no tengas cuidado por el aspecto físico de este hombre, del hijo mayor de Isaí, porque yo lo desecho, dice el Señor, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que viene otro hijo y otro de sus hijos, y el Señor dice: este tampoco es, y viene otro. Isaí hace pasar a sus 7 hijos, pero Samuel le dice: Jehová no ha elegido a estos. Así que Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Isaí responde: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. David era un pastor de ovejas. Y esa idea va a ser importante, hermanos, porque el Antiguo Testamento va a vincular la idea del pastor con la idea del rey. Y eso va a comenzar con David. David, a través de sus meditaciones, ¿verdad?, como pastor, va a escribir cosas como: Jehová es mi pastor, nada me faltará, reconociendo a Dios como el rey y haciendo esa analogía entre las ovejas y el pueblo, algo que comienza con David. Pero no pensaríamos, ¿verdad?, que un pastorcillo, alguien que esté, el hijo menor de Isaí, que está cuidando a las ovejas, sea el que va a ser el rey. Dios está mostrando que los valores que a Él le interesan no son los que le interesan a este mundo. Dios ve el corazón y Dios concede de su gracia a David. Ahora, en el momento en el que es ungido, ¿verdad?, Samuel envía por David y el Señor le dice: levántate y úngelo, porque este es. Samuel toma el cuerno en ese momento, lo unge en medio de sus hermanos, se nos dice, son los únicos que están presenciando esta escena. Samuel aparentemente no dice nada de qué significa esta unción, pero el escritor de este libro nos comenta: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya habíamos visto al Espíritu de Jehová venir sobre alguien más en este libro. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Saúl. Pero ahora se nos va a decir, a manera de contraste, versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Con quién está el Espíritu de Jehová ahora? Está con David. Lejos de Saúl, ahora con David. David está siendo capacitado, aunque es un muchacho todavía. Dios lo va a ir preparando para que él sea el rey. Ahora, esto de que Dios trajo un espíritu malo, muy probablemente se refiere a una aflicción mental que Saúl tenía, que vino como consecuencia de una influencia espiritual. Dios es el que está controlando esta escena. Y Dios se va a asegurar de que David llegue a donde tiene que llegar, de una manera u otra. Así que emprenden en ese momento una búsqueda por un arpista que pueda calmar, ¿verdad?, la aflicción que está sufriendo Saúl en ese momento. Y se nos dice algo más acerca de David, versículo 18. Uno de los hombres en su corte dice: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar
y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. David tiene muchas características positivas, pero sobre todas ellas está este hecho: Dios está con él. Y eso es lo que va a marcar la diferencia ahora entre David y Saúl. David, en efecto, ¿verdad?, está presente allí, es llamado, empieza a tocar el arpa, nos dice el versículo 23, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aunque muchacho entonces, las cualidades de David se presentan como las de alguien que es superior a Saúl. Y creo que la idea, hermanos, que nos comunica el primer libro de Samuel, hablándonos de cómo David tocaba el arpa, va más allá de las habilidades musicales que él tuviera. Porque David va a ser conocido como el cantor de Israel. Un hombre, hermanos, que constantemente estaba pensando, estaba meditando en las obras de Dios, del que tenemos muchos de los salmos. En otras palabras, un hombre devoto a Dios. Mientras que vimos a Saúl, ¿verdad?, hace el capítulo anterior apenas, construyéndose un monumento, diciendo: yo he cumplido la palabra del Señor, cuando lo que había hecho era una completa desobediencia. David es este jovencito con todas estas cualidades, pero un hombre que entona esos cánticos para Dios, que está pensando constantemente en el Señor. ¿Qué podemos tomar como aplicaciones de esta porción? En primer lugar, hermanos, vemos aquí la soberanía de Dios de varias maneras. ¿Quién es el que escoge al rey? Dios escogió a Saúl en primer lugar, ahora Dios escogió a David. Ana nos lo había dicho en su cántico: Jehová es el que da vida, Jehová es el que mata, Jehová es el que enaltece, Jehová es el que abate. Un día levanta uno, lo saca, ¿verdad?, del lugar más inesperado, un pastorcillo de ovejas, lo hace sentar con príncipes, lo convierte en el rey. Dios es el que cambia las suertes, Dios es el que cambia estos destinos, de una manera en que queda patente que quien lo hace es Dios. Vemos además aquí que Dios es soberano sobre los espíritus malos. Y esto es interpretado correctamente por los criados de Saúl. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vemos, hermanos, en las Escrituras que aún los demonios, aunque rebeldes, ¿verdad?, despiadados, impíos, tienen que rendir cuentas a Dios. Incluso vemos eso en el libro de Job. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus siervos. Dios es el rey, por encima de todo. La soberanía de Dios también se demuestra en las circunstancias para que David, el pastor y arpista, llegue a ser el rey. Tanto así que aunque muchacho en ese momento, va a estar muy cerca a Saúl desde un inicio. Sorprendente, hermanos, cómo Dios gobierna todas las cosas para asegurarse que David, este hombre insignificante, el menor de los hijos de Isaí, esté ahora en la corte con el rey y haya gracia delante de sus ojos. Hermanos, recordemos que Dios gobierna sobre todo, que la mano invisible de su providencia se mueve de formas misteriosas, porque esto es algo que olvidamos a menudo. Y somos como aquel hombre que le dijo al profeta Eliseo, dudando de la palabra del Señor, acerca de cómo los precios iban a descender drásticamente porque el sitio sobre la ciudad se iba a acabar. Y aquel hombre dijo, aun si Dios abriera las ventanas del cielo, ¿podría ocurrir eso? Al siguiente día aquel hombre tuvo que tragarse sus palabras. La multitud lo aplastó cuando se enteraron que el ejército extranjero había huido, que Dios había traído una victoria inesperada.
sin el movimiento de un solo soldado. Hermanos, se nos olvida que Dios gobierna todas las cosas, que Dios puede dar pan en el desierto, que Dios hace que salgan aguas de la roca, que Dios toma a un pastor cualquiera y el día de mañana lo convierte en un rey. No olvidemos eso, hermanos. En segundo lugar, y con esto termino la meditación, Dios conoce el corazón y juzga según lo que ve en este. Tenemos en este texto un gran principio. Jehová no mira lo que mira el hombre, nos dice el versículo 7, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No debemos, hermanos, poner nuestra confianza en las apariencias, en los dones, en las riquezas, en las palancas, ¿verdad?, entre comillas, que podamos tener en este mundo, sino en el Dios que conoce el corazón. Cristo lo dice incluso en los evangelios, que lo que los hombres aman más en este mundo, lo que los hombres aprecian más, Dios lo tiene por abominación, dice Cristo en el evangelio según Lucas. Dios ha avergonzado la sabiduría de este mundo, tanto así, hermanos, que la manera en que Dios ha traído la salvación ha sido por un madero de maldición, por una escena que podríamos considerar la escena más vergonzosa. Y Dios ha traído así el acto más sabio. No podemos poner entonces nuestra confianza en las apariencias de este mundo, en la fuerza que nosotros sintamos, en la salud que gocemos en algún momento. Todo eso puede cambiar de un día a otro. Pero Dios no, hermanos. Y Dios conoce nuestro corazón. Esta verdad es algo que produce temor, saber que hay alguien a quien no podemos esconder ni una sola parte de nuestra vida, ni un solo secreto. Incluso las cosas que otros ignoran de nosotros y las que nosotros ignoramos de nosotros mismos son conocidas por Dios. Eso produce temor, porque sabemos que Dios es santo. Pero en el caso del creyente, esto no solo produce un temor reverente, produce también piedad. El entendimiento, hermanos, de que nuestra vida está delante de Dios. Que no importa que otros nos vean o no nos vean, Dios nos ve. Esto restringe nuestro pecado, pero esto también fomenta nuestra obediencia. Cristo dice que lo que hagamos, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, si damos limosna, por ejemplo, que no debemos desear que otros lo vean, pero sí debemos desear que Dios lo vea, porque de Él obtendremos la recompensa. Esto produce además afectos santos en el creyente, el saber, hermanos, que Dios nos conoce de esa manera íntima, que no podemos esconder nada de Él. Debería ser algo que debería llevarnos a abrir nuestro corazón delante de Dios, a decir: Señor, no tengo por qué ocultar nada en mi oración si tú lo sabes todo. Porque la realidad es, hermanos, que muchas veces no oramos con esa convicción. Es muy difícil lograr descubrir nuestro corazón y ser honestos, ser sinceros en nuestra oración. Vamos a tener un ejemplo de eso hoy, al estar viendo el Evangelio. Cristo diciendo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo era honesto en sus oraciones, hermanos. No tenía una piedad aparente o falsa como nosotros lo queremos hacer muchas veces, especialmente cuando oramos en público, queriendo aparentar algo que no somos o de una manera en la que en realidad no oramos. Si Dios conoce nuestro corazón, no tenemos por qué esconder algo en el momento en que nos dirigimos a Él, para ser honestos. Y si nos sentimos mal, decir: Señor, me siento mal. Si estamos angustiados, decir: Señor, estoy angustiado. Si estamos alegres, confesarlo de la misma manera. Por último, hermanos, dejemos esta porción
recordando que Dios juzgará los secretos de nuestros corazones. Que en el día del juicio, lo que Dios va a exponer, ¿verdad?, delante de sus ojos, que son presentados como una llama de fuego en el libro de Apocalipsis, esa visión del Cristo glorificado, del Hijo del Hombre que Juan ni siquiera pudo tolerar y cayó postrado a sus pies. Hermanos, será Cristo quien nos juzgue por los secretos de nuestro corazón. ¿Has sido tú ya lavado en la sangre de Cristo? ¿Puedes decir: Cristo es mi esperanza, Él es mi confianza, Él será mi amparo y mi refugio en el día del juicio? ¿O serás como esos hombres que al ver a Cristo digan: montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero? Piensa en eso en esta mañana, y piénsalo sobre todo en un momento más cuando estemos viendo a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio colgado en aquella cruz, pagando por el pecado de su pueblo. Amén.